El sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, Génesis 41. Había una vez, en un rincón olvidado del vasto desierto, un hombre llamado José. Su historia comenzó cuando fue arrojado por sus propios hermanos a un pozo y vendido como esclavo. Pero a pesar de las adversidades, José nunca perdió su fe ni su esperanza. La providencia divina tenía un plan para él, uno que se revelaría a través de extraños sueños. Antes de seguir, no olvides comentar en este vídeo, dejarnos tu valioso me gusta y te animamos a suscribirte a nuestro canal. Además, recuerda que al final de este vídeo tenemos un gran regalo para ti, en agradecimiento por ser suscriptor de este canal y que estará disponible solo por tiempo limitado. José se encontró trabajando en Egipto, en el servicio de un hombre importante llamado Potifar. Su vida como esclavo no era fácil, pero José siempre mantenía su fe intacta. Un día, Potifar fue testigo de la gran sabiduría y la bendición que José traía consigo. Esto le llevó a confiarle responsabilidades cada vez mayores. Sin embargo, la vida de José dio un giro inesperado cuando fue acusado falsamente por la esposa de Potifar y enviado a prisión. A pesar de la injusticia, José no abandonó su fe. En la cárcel, ganó la confianza del carcelero, quien lo nombró responsable de los demás prisioneros. Un día, dos hombres importantes de la corte real, el panadero y el copero del faraón, fueron encarcelados. Ambos tuvieron sueños intrigantes que perturbaron sus mentes. José, siendo conocido por su capacidad para interpretar sueños, fue llamado para desvelar el misterio detrás de esas visiones nocturnas. El panadero soñó con 3 canastas de pan en su cabeza, las cuales fueron devoradas por aves hambrientas. José explicó que el sueño anunciaba su ejecución, y lamentablemente, así fue. El copero, al ver la interpretación acertada, compartió su sueño con José. Soñó con 3 ramas de vid que brotaban y producían uvas maduras que él exprimía en la copa del faraón. José le reveló que sería restaurado a su posición en 3 días. A pesar de la promesa del copero de recordar a José cuando estuviera ante el faraón, pasaron 2 largos años antes de que se cumpliera. Finalmente, el faraón tuvo un sueño que desconcertó a todos sus sabios y consejeros. Soñó con 7 vacas gordas que fueron devoradas por 7 vacas flacas y 7 espigas llenas que fueron devoradas por 7 espigas marchitas. Desesperado por entender el significado, el copero recordó a José y su don para interpretar sueños. José fue llevado ante el faraón y allí, en la corte real, escuchó el enigma de los sueños. Con humildad, José dijo: lo que Dios revela, lo hace para mostrar su voluntad y su plan. José explicó que los 7 años de abundancia representaban la prosperidad que Egipto experimentaría, seguidos por 7 años de escasez, simbolizando la hambruna que vendría. Aconsejó al faraón almacenar grano durante los años de abundancia para sobrevivir a los tiempos difíciles. El faraón, impresionado por la sabiduría divina de José, lo nombró gobernador de todo Egipto. José supervisó la recolección y almacenamiento de alimentos durante los años de abundancia. Cuando la hambruna azotó la tierra, Egipto estaba preparado. La noticia de la sabiduría de José llegó a oídos de sus propios hermanos, quienes, afectados por la escasez en su tierra, viajaron a Egipto en busca de ayuda. José, ahora un hombre cambiado por las pruebas de la vida, reconoció a sus hermanos de inmediato, pero decidió poner a prueba sus corazones antes de revelar su identidad. Después de varias pruebas y demostraciones de arrepentimiento genuino, José finalmente reveló su identidad y los reconcilió con un abrazo lleno de perdón. La historia de José, desde el pozo hasta el palacio, se convirtió en una leyenda que perduró a lo largo de los siglos. En cada paso de su viaje, desde la esclavitud hasta la prominencia, la fe y la confianza en la providencia divina guiaron sus pasos. El enigma de los sueños no solo cambió la vida de José, sino que también transformó la historia de una nación entera.
Y así, las vacas flacas y las vacas gordas se convirtieron en un recordatorio eterno de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede iluminar el camino hacia la redención y la abundancia. La noticia de la sabiduría de José se extendió más allá de las fronteras de Egipto, llegando a oídos de líderes y gobernantes de tierras distantes. La fama de José como gobernador sabio y providencial cruzó desiertos y océanos, alcanzando reinos lejanos que también enfrentaban desafíos similares de hambruna. Los líderes, inspirados por el relato de la intervención divina en Egipto, buscaban la sabiduría de José para superar sus propias pruebas. En su nuevo papel como administrador de granos, José se convirtió en un faro de esperanza y un símbolo de prosperidad en tiempos de escasez. Gobernó con justicia y compasión, distribuyendo los recursos almacenados para garantizar que incluso los más desfavorecidos tuvieran suficiente para sobrevivir. Su gestión sabia y comprensiva ganó el corazón del pueblo y la admiración de naciones enteras. Mientras la hambruna envolvía otras tierras, José recibía a enviados de diferentes reinos, compartiendo su sabiduría y guiando a otras naciones a través de estrategias para enfrentar la escasez. Su reputación como intérprete de sueños y líder providencial creció aún más, y muchos comenzaron a llamarlo el Salvador de las Naciones. Sin embargo, a pesar de su éxito y reconocimiento mundial, José no olvidó sus raíces ni a su familia. La reconciliación con sus hermanos no fue el final de su historia. José, lleno de gratitud y compasión, utilizó su posición para buscar a su padre, Jacob, y traerlo a Egipto. El reencuentro de padre e hijo fue un momento de alegría indescriptible, y la familia de José se estableció en la tierra de Gosén, donde disfrutaron de la protección y la prosperidad bajo el cuidado de José. A medida que los años pasaban, José continuó liderando Egipto con sabiduría y benevolencia. Se casó y tuvo hijos, y su legado se extendió a través de las generaciones. La tierra que alguna vez fue marcada por la hambruna se convirtió en un símbolo de abundancia y providencia divina, gracias a la visión y la fe inquebrantable de José. El enigma de los sueños, que alguna vez fue un misterio en la corte del faraón, se convirtió en una leyenda que se contaba de generación en generación. Las vacas flacas y las vacas gordas se transformaron en un símbolo no solo de los ciclos naturales de la vida, sino también de la importancia de la preparación, la paciencia y la fe en medio de las adversidades. La historia de José demostró que incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece perdido, la providencia divina puede tejer un tapiz de redención y esperanza. El sueño de las vacas flacas y las vacas gordas no solo cambió el destino de una nación, sino que también dejó una lección eterna sobre la importancia de confiar en un plan divino, incluso cuando los caminos parecen inciertos y las pruebas parecen abrumadoras. Los años de abundancia pasaron, y la tierra de Egipto prosperó bajo el liderazgo de José. Los graneros estaban llenos, y la gente vivía en relativa comodidad. Sin embargo, la memoria del faraón y del pueblo no olvidaba el tiempo de escasez que se avecinaba. José, fiel a su papel de administrador sabio, continuaba guiando a la nación a través de los desafíos con prudencia y previsión. A medida que la hambruna se extendía por otras tierras, las delegaciones de reinos lejanos llegaban a Egipto en busca de ayuda. El eco de la fama de José como el Salvador de las naciones resonaba en cada visita. Embajadores y líderes se postraban ante él, reconociendo la intervención divina que había transformado a Egipto en un bastión de prosperidad en medio de la desolación. José, en su posición privilegiada, también se enfrentó a pruebas personales. A pesar de su éxito en Egipto, la ausencia de su familia le pesaba en el corazón. Recordaba a su anciano padre, Jacob, y a sus hermanos con cariño. La nostalgia y el deseo de reunirse con su familia aumentaban día a día. Un día, mientras caminaba por los campos de Gosén, la tierra que se le había asignado a su familia, José sintió una presencia conocida. Al alzar la vista, vio a sus hermanos acercándose, con miedo en sus ojos y humildes ante su presencia.
Recordaron el tiempo en que lo habían vendido como esclavo, y la culpa pesaba en sus corazones. José, con lágrimas en los ojos, corrió hacia ellos y los abrazó con fuerza. Les aseguró que el mal que le habían hecho se había convertido en bien, porque Dios había guiado cada paso de su vida. Les pidió que no se culparan más y les instó a traer a su padre y a toda la familia a Egipto, donde podrían vivir sin temor a la hambruna que azotaba su tierra natal. La noticia del reencuentro de José con su familia se extendió rápidamente, y pronto Jacob y todos sus descendientes se establecieron en la próspera tierra de Gosén. La familia de José creció, y la bendición de Dios se manifestó en su unión y en la multiplicación de sus descendientes. Los años pasaron, y José continuó guiando a Egipto con sabiduría. La historia de su vida se convirtió en una leyenda, una epopeya de fe, perdón y redención. La tierra que una vez había sido tocada por la hambruna ahora era un testimonio vivo de cómo la fidelidad y la confianza en Dios podían transformar las vidas y naciones enteras. Y así concluyó el sueño de las vacas flacas y las vacas gordas, marcando un capítulo en la historia que resonaría a lo largo de los siglos. La fe de José y su papel como instrumento de la providencia divina dejaron un legado eterno, recordándonos que incluso en los tiempos de escasez, la mano de Dios puede guiarnos hacia la abundancia y la reconciliación. Con el pasar de los años, la tierra de Egipto continuó floreciendo bajo la dirección sabia de José. La hambruna que afectaba a otras naciones se volvía cada vez más intensa, pero en Egipto, la planificación cuidadosa y la administración prudente de los recursos mantenían al pueblo a salvo de las garras del hambre. José, ahora un hombre de edad avanzada, miraba con gratitud y humildad hacia el camino que había recorrido. La familia que una vez estuvo dividida y marcada por la traición se había convertido en una fuente de fortaleza y unidad. Jacob, su anciano padre, bendijo a sus nietos con lágrimas en los ojos, agradecido por la providencia que había guiado sus vidas. A medida que José envejecía, la fama de su sabiduría y providencia se extendía más allá de las fronteras de Egipto. Su legado no solo perduraba en los libros de historia, sino que también se tejía en el tejido mismo de la nación. La tierra de Gosén, donde su familia había encontrado refugio, prosperaba como un testimonio visible de cómo la intervención divina podía transformar incluso las situaciones más adversas. Pero la vida de José aún tenía un último acto. Un día, cuando ya se acercaba el final de sus días, reunió a su familia para compartir un mensaje que había guardado en su corazón. Con sus hijos y nietos a su alrededor, les habló sobre la importancia de recordar su historia, de guardar la fe en Dios y de mantener viva la llama de la unidad familiar. Recordad siempre la historia de las vacas flacas y las vacas gordas, les dijo con voz serena. Es un recordatorio de que la vida está llena de ciclos, de altibajos, pero la mano de Dios está presente en cada momento. Mantened vuestra fe, vivid con integridad y amaos unos a otros. José falleció en paz, rodeado de su amada familia. Su funeral fue un evento nacional, donde personas de todas las clases y orígenes vinieron para rendir homenaje a un hombre cuya vida había dejado un impacto imborrable en la historia de Egipto. Su tumba se convirtió en un lugar de peregrinación, donde los buscadores de sabiduría y consuelo acudían para recordar la historia del soñador que se convirtió en Salvador. La tierra de Egipto continuó floreciendo, llevando consigo la bendición que José había dejado como legado. Generaciones posteriores contaron la historia de José, las vacas flacas y las vacas gordas, transmitiendo la lección de fe, perdón y providencia divina de una era a la siguiente. La historia de José no solo se limitaba a Egipto, su fama trascendía fronteras y atravesaba el tiempo. Su vida inspiró a muchos a enfrentar sus propias pruebas con confianza en la mano guía de Dios. La historia del soñador, el esclavo, el gobernador y el reconciliador resonaba en los corazones de aquellos que buscaban esperanza y dirección en medio de sus propios desafíos. Y así, la leyenda de José, el soñador de sueños divinos, perduró como un faro de luz en la oscuridad,
recordándonos que incluso en los momentos más difíciles, la providencia divina puede transformar nuestras vidas y guiarnos hacia un futuro lleno de esperanza y bendiciones. Con el tiempo, las generaciones que sucedieron a José continuaron tejiendo la rica historia de Egipto. La nación prosperaba, y la sabiduría de José se convirtió en un legado venerado, transmitido de padres a hijos. La tierra que había enfrentado la amenaza de la hambruna se convirtió en un faro de prosperidad y estabilidad. Las enseñanzas de José no solo se limitaron a la gestión de recursos y la planificación estratégica, sino que también se profundizaron en los valores fundamentales de la humanidad. La fe en Dios, la paciencia en los momentos difíciles y la importancia de la unidad familiar eran principios que se inculcaban en las mentes y los corazones de cada nueva generación. A medida que las ciudades crecían y las generaciones se sucedían, las historias de José y las vacas flacas y gordas se contaban en hogares y plazas públicas. La lección de cómo el destino puede cambiar, cómo la adversidad puede ser superada con fe y cómo el perdón puede transformar vidas resonaba en cada rincón del país. Egipto se convirtió en un faro de conocimiento y prosperidad, atrayendo a eruditos, comerciantes y viajeros de tierras lejanas. La fama de la tierra de José trascendió continentes, y líderes de otras naciones buscaban consejo en los sabios de Egipto. La sombra del faraón, como líder providencial, se proyectaba no solo sobre su tierra natal sino sobre todo el mundo conocido. La tierra de Gosén, donde la familia de José había encontrado refugio, florecía con sus propias historias. Los descendientes de José cultivaron la tierra, recordando las palabras de su antepasado sobre la importancia de vivir con integridad y amor. Los lazos familiares se fortalecieron a lo largo de los años, y la unidad de la familia se convirtió en un pilar esencial de la sociedad. Sin embargo, como ocurre en toda historia, los desafíos no dejaron de presentarse. Las generaciones futuras de líderes y ciudadanos tuvieron que enfrentar sus propias pruebas, pero siempre recordaron la historia del soñador que se convirtió en gobernante y salvador. La fe en Dios y la sabiduría de José seguían siendo faros de esperanza y guía. En el transcurso de los siglos, las tierras vecinas se vieron afectadas por guerras y desafíos, pero Egipto permaneció como un faro de estabilidad y prosperidad. Las generaciones que vinieron después construyeron monumentos para honrar la memoria de José y el faraón providencial que había marcado el destino de su nación. En cada rincón de Egipto, la gente celebraba anualmente el día en que José interpretó los sueños del faraón y la tierra fue salvada de la hambruna. Las festividades no solo eran un recordatorio de la providencia divina, sino también una expresión de gratitud por el legado dejado por José. Y así, la historia de José, las vacas flacas y las vacas gordas, se convirtió en el cimiento sobre el cual se erigió la grandeza de una nación. El relato del soñador que superó adversidades, perdonó a sus hermanos y guió a una nación hacia la prosperidad se mantuvo vivo en la memoria colectiva, una inspiración eterna para las generaciones venideras. A medida que el tiempo avanzaba, la grandeza de Egipto continuaba expandiéndose. Las lecciones de José, transmitidas de generación en generación, no solo formaron parte de la cultura y la educación, sino que también inspiraron obras de arte, poesía y música que resaltaban la historia de un hombre cuya fe y sabiduría habían cambiado el destino de una nación. Los descendientes de José no solo heredaron su nombre, sino también la responsabilidad de preservar el legado que había dejado. Las escuelas enseñaban las historias de las vacas flacas y las vacas gordas como ejemplos de cómo la fe y la paciencia podían transformar vidas. Cada nuevo faraón se esforzaba por gobernar con justicia y compasión, recordando el ejemplo del antiguo gobernante providencial. La tierra de Gosén, que una vez había sido el refugio de la familia de José, se convirtió en una región próspera y rica en historia. Los monumentos erigidos en honor a José y su familia se convirtieron en destinos de peregrinación, donde la gente buscaba inspiración y reflexión. Las tradiciones familiares, centradas en la fe y la unidad, se transmitían de una generación a otra.
La influencia de Egipto se extendía más allá de sus fronteras. Embajadores, comerciantes y exploradores llevaban consigo las enseñanzas de José a tierras lejanas. El conocimiento de la providencia divina y la importancia de la familia se convertían en puentes culturales que conectaban a Egipto con otras civilizaciones. Con el tiempo, los pergaminos y manuscritos que relataban la historia de José se conservaban en bibliotecas y templos. Los historiadores y eruditos estudiaban los detalles de su vida, tratando de desentrañar la sabiduría que había guiado a Egipto a través de los tiempos difíciles. Las enseñanzas de José no solo eran consideradas valiosas en el ámbito espiritual, sino también como una guía práctica para la gobernanza y la vida cotidiana. Egipto, a lo largo de los siglos, se convirtió en un faro de civilización y conocimiento. La historia de José se integró en la identidad misma de la nación, recordando a todos que, a pesar de los desafíos, la providencia divina y la fe podían llevar a una nación hacia la grandeza. En el tejido de la sociedad egipcia, la historia de José seguía viva en cada celebración, en cada monumento y en cada rincón donde las personas buscaban inspiración. Su legado trascendió generaciones, marcando Egipto como una tierra donde la fe, la unidad familiar y la sabiduría guiaban el camino hacia un futuro próspero. Y así, la historia de José, las vacas flacas y las vacas gordas, se convirtió en un mito fundacional que recordaba a las generaciones futuras que, incluso en los momentos más oscuros, la fe en Dios y la perseverancia podían ser la clave para superar cualquier adversidad y forjar un destino lleno de bendiciones. Con el paso de los siglos, la historia de José y las lecciones que impartió se extendieron más allá de las fronteras de Egipto. Las caravanas comerciales y los viajeros llevaban consigo los relatos de la providencia divina y la sabiduría que habían guiado a la nación a lo largo de los años. Las enseñanzas de José resonaban en ciudades lejanas, influyendo en pensadores, líderes y filósofos de diversas culturas. Los templos dedicados a José se erigieron en diferentes tierras, y las comunidades adoptaron sus principios como guías espirituales. La historia de las vacas flacas y las vacas gordas se contaba en diferentes idiomas, pero su esencia permanecía inalterada: la fe en Dios, la paciencia en la adversidad y el perdón como catalizador de la reconciliación. En regiones distantes, líderes seculares y espirituales buscaban imitar la gobernación sabia de José. Las estrategias para la gestión de recursos, la preparación para los tiempos difíciles y la importancia de la unidad familiar se convertían en principios universales adoptados por civilizaciones de todo el mundo. Las enseñanzas de José también se reflejaban en la literatura y el arte de diferentes culturas. Poetas componían versos que narraban la historia del soñador que se convirtió en Salvador, mientras que artistas plasmaban en lienzos y esculturas la imagen de las vacas flacas y las vacas gordas como símbolo de la inescapable dualidad de la vida. En las cortes de reyes y reinas, las lecciones de José se convertían en consejos codiciados. Gobernantes buscaban orientación en tiempos de crisis, recordando la historia de un hombre que había transformado una nación mediante la aplicación de principios divinos en la toma de decisiones. La figura de José se convertía en una inspiración para aquellos que enfrentaban adversidades personales. Las personas buscaban en su historia un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fe y la perseverancia podían conducir a la redención y la prosperidad. Las peregrinaciones a los lugares históricos asociados con José se volvían comunes, no solo en Egipto sino en diferentes partes del mundo. Los fieles acudían para buscar bendiciones, inspiración y un vínculo espiritual con el hombre cuya vida había dejado una marca imborrable en la historia de la humanidad. La historia de José y las vacas flacas y gordas no solo era un relato localizado en el tiempo y el espacio, sino una narrativa atemporal que resonaba en el corazón de la condición humana. Los principios universales que encarnaba se convertían en faros de luz en medio de la oscuridad, recordándonos que la fe, la paciencia y el perdón podían ser fuerzas transformadoras en cualquier cultura, en cualquier época.
Y así, la historia de José trascendió fronteras y generaciones, convirtiéndose en un legado que perduraba en la memoria colectiva de la humanidad. José, el soñador y salvador, se mantenía como un faro eterno, guiando a las personas a través de los desafíos de la vida con la esperanza de un mañana mejor. Con el devenir de los siglos, el legado de José continuaba influenciando a la humanidad. Sus enseñanzas trascendieron las páginas de la historia y se convirtieron en parte fundamental de la espiritualidad y la ética de muchas culturas. Los relatos sobre las vacas flacas y las vacas gordas no solo eran un recordatorio de la providencia divina en Egipto, sino también un símbolo universal de la dualidad de la vida. Las comunidades que abrazaron las lecciones de José experimentaron un florecimiento no solo en lo material, sino también en lo espiritual. La fe en un plan divino, la paciencia en tiempos difíciles y el perdón como camino hacia la reconciliación se convirtieron en pilares fundamentales de sociedades que buscaban el bienestar y la armonía. En cada rincón del mundo se erigían templos y lugares de culto dedicados a José. Las personas acudían en peregrinación para buscar consuelo, sabiduría y la guía espiritual que emanaba de la historia del soñador providencial. La figura de José se había transformado en un símbolo de esperanza y redención para aquellos que enfrentaban desafíos en sus vidas. Las artes continuaban siendo un medio para expresar la influencia de José en la sociedad. Poetas componían versos que resonaban con la fe y la paciencia, mientras que artistas plasmaban la historia de José en lienzos que retrataban la esencia misma de la vida. El simbolismo de las vacas flacas y gordas se entrelazaba en las obras maestras, recordando a todos la impermanencia de la abundancia y la necesidad de prepararse para los tiempos difíciles. Las enseñanzas de José también se extendían a la educación, donde las escuelas y academias incorporaban sus principios en los planes de estudio. Los jóvenes aprendían sobre la historia del gobernador sabio, internalizando los valores que habían guiado a Egipto hacia la grandeza. La ética basada en la fe y la prudencia se convertía en la base de la formación de las generaciones futuras. Las celebraciones anuales recordaban la interpretación de los sueños en la corte del faraón, no solo en Egipto, sino en diferentes lugares del mundo. La festividad no solo era una ocasión para conmemorar la providencia divina, sino también para reflexionar sobre cómo las decisiones sabias y la fe en Dios podían cambiar el rumbo de la historia. La figura de José no solo se encontraba en los libros sagrados, sino también en las conversaciones diarias. Sus parábolas eran citadas como sabiduría ancestral, y su historia se contaba a la luz de fogatas y en la quietud de las noches estrelladas. La narrativa de José no se había desvanecido con el tiempo, por el contrario, había ganado profundidad y significado con cada retelling. Y así, el legado de José, el soñador de sueños divinos, se mantenía vivo en la conciencia de la humanidad. Su historia había trascendido la geografía y el tiempo, convirtiéndose en un faro universal que guiaba a las personas hacia la luz de la fe, la paciencia y el perdón. En cada generación, en cada rincón del mundo, la figura de José seguía siendo un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, la providencia divina y la sabiduría podían guiar a la humanidad hacia un futuro lleno de bendiciones y redención.